Bueno, vamos a ir empezando entonces. La idea de la clase de hoy sería arrancar a mirar algo del práctico 6, que también es geometría, ¿tá? Pero ahí agrega los conceptos de lo que es el producto escalar y el producto vectorial. Y a partir de ellos, un montón de aplicaciones, ¿tá? De geometría. Vamos a ver otras formas de calcular ecuaciones de planos. Ahora, a partir de eso, nos van a dar nuevos datos, o sea, por ejemplo, en vez de darnos 3 puntos, como en la clase pasada, nos van a dar capaz que un punto y un vector perpendicular al plano, y entonces también lo vamos a poder hallar, ¿tá? Hay mucho cálculo también, hay cálculo de distancias que podemos hacer en el espacio, entre puntos y rectas, distancia entre planos, distancia de un punto a un plano y demás, todo que se puede calcular justamente a partir del producto escalar y el producto vectorial. Y bueno, y después aparecen otro tipo de ejercicios también de aplicaciones al final. ¿Tá? Un poco eso, muy a grandes rasgos, lo que, lo que habría en este práctico. No sé si tienen alguna pregunta antes de empezar. Profe, ¿qué práctico es este? Este es el práctico 6. Bien. ¿Tá? Más o menos hasta qué clase tendríamos que mirar para poder hacerlo. Este práctico, a ver qué dice, porque yo como no estoy mirando las clases, la verdad. Yo no vi mucho el práctico, pero me parece que mínimo hasta la 15 para arrancarlo. No sé si para terminarlo, pero para arrancarlo tiene que ver hasta la 15, creo. No, ok. Hasta la 15 del francés, de Diego Bravo, no sé. Es verdad, porque aparte no está tampoco dicho ahí en la página del curso. En los otros nos decía hasta tal clase, pero en este ya no nos pone como referencia eso. Si quieren, igual consulto, o capaz que pido a ver si pueden poner también en estos prácticos que estamos trabajando, como en los otros, de qué video se espera que vean. Así lo tienen como referencia. Y en este práctico no hay ejercicios recomendados, ¿no? O sea, es hacer todo el práctico, como en los anteriores. Sí, en principio. Ok. Tiene- Bueno, mi idea era empezar a ver la sección 1, alguna parte, para justamente introducir bien la definición, por las dudas, de lo que es el producto escalar y el producto vectorial. ¿Tá? Hacer alguno ahí de la sección 1, que hay 3 tipos de ejercicios. Y después ya hacer alguno de la sección 2, que también tengo cálculo de rectas y de planos, pero ahora con variantes respecto a lo que fue por lo menos el práctico anterior. ¿Sí? Entonces, empecemos por ahí. Yo no sé si alguien lo estuvo trabajando y tiene alguna duda en particular de alguno que me quiera que veamos hoy, me pueden decir. O si recién lo están arrancando. Bueno, entonces, sección 1, producto escalar y vectorial.
Bueno, empecemos con el producto escalar, entonces, ¿está? El producto escalar es una función que va a agarrar dos vectores y de alguna manera los va a multiplicar, por decir algo, ya que la palabra que usamos es producto, y me va a devolver un escalar, justamente el resultado de esa multiplicación entre vectores que va a hacer. ¿Tá? Por eso se llama producto escalar. ¿Tá? Devuelve un escalar. Así que, en general nosotros, vamos a poner acá producto escalar. ¿Tá? La idea es que lo vamos a anotar así, el producto escalar, y entonces va a ser una función, o sea que va a agarrar un vector de R3, ¿tá? Otro vector de R3, ¿sí? Va a agarrar una pareja de vectores, entonces, ¿tá? Que vamos a poner acá, y el resultado de hacer ese producto escalar me va a dar entonces un número. ¿Tá? Entonces yo acá lo voy a indicar así, va a agarrar U, va a agarrar B, ambos en R3, y el resultado va a ser entonces un número, ¿no? Entonces, ¿cómo se define ese número dado los vectores? La definición que aparece ahí en el libro azul, que es nuestra referencia teórica también, ¿no? Es, bueno, voy a agarrar los vectores, les voy a calcular a cada uno de ellos su longitud, ¿tá? Que la longitud de los vectores la vamos a indicar con esas dos barritas, ¿no? Longitud, módulo, norma, de muchas formas le llamamos a esto. Entonces vamos a calcular la longitud de cada uno de ellos, las vamos a multiplicar y además vamos a multiplicar por el coseno del ángulo alfa que ellos determinan. ¿Tá? O sea, estos vectores en el espacio, o supongamos que los dibujo así de alguna manera, bueno, forman un cierto ángulo alfa, que en general nosotros los ángulos los vamos a medir siempre en sentido, como estamos acostumbrados, ¿no? En sentido antihorario. ¿Tá? Entonces, este ángulo entre los vectores va a variar entre 0 y 180 grados, ¿no? Como mucho va a ser llano. O sea, si no, si el B estuviera por acá, el ángulo alfa va a ser el que queda determinado acá abajo, digamos. ¿Tá? Entonces, este alfa, que es el ángulo entre ellos, va a variar entre 0 y pi. Entonces, esto efectivamente me devuelve un número, ¿no? Dado U y B, estoy calculando una longitud, acá estoy calculando otra longitud del otro vector, estoy multiplicando por el coseno del ángulo que forman, o sea que el resultado va a dar un número seguro. Y eso es lo que definimos como el producto escalar entre ellos. ¿Sí? Esta fórmula es bien geométrica, digamos, porque involucra distancia o medida de los vectores y ángulo entre ellos. Después, lo que se prueba es que se puede obtener para este producto escalar justamente una expresión que dependa solamente de las coordenadas que tenga el vector U y el vector B. ¿Tá? O sea que se trabaja un poco esta definición, ¿tá? Se hacen ciertos cálculos que están ahí en el teórico justamente y en el libro, y se llega a probar que este número es el mismo número que me devuelve si yo realizo el siguiente producto en coordenadas. Es decir, si yo sé que U tiene coordenadas U1, U2, U3, ¿no? Esas son las coordenadas del vector U en R3. Y después tengo el vector B, que supongamos que tiene coordenadas B1, B2, B3. Lo que se prueba a partir de esta definición, porque esta es la definición, es que el producto escalar entre U y B es lo mismo que hacer esta multiplicación coordenada a coordenada. Es U1 por B1 más U2 por B2 más U3 por B3. ¿Tá? Entonces me queda U1 por B1 más U2 por B2 más U3 por B3. Esto me devuelve el mismo número que si yo lo calculara de esta forma, ¿no? Justamente, esto se deduce de la definición, se prueba esta igualdad
a partir de la definición. Y es lo que se conoce como la expresión del producto escalar en coordenadas, porque justamente acá estoy diciendo cómo calcularlo en función de las coordenadas que tienen U y B. ¿Tá? Esta es la expresión de esto, del producto escalar en coordenadas. A partir de esto, también queda fácil ver, ¿no? Que si, digamos, si uno acá calcula el producto escalar de un vector con sí mismo, o sea, pongo U y U, ¿no? Acá nos queda, si se fijan, si el U y el B son iguales, nos queda la norma de U por la norma de U, o sea, la norma de U al cuadrado, por el coseno del ángulo que forma U con U, ¿no? Si el U y el B son iguales, el ángulo que forma U con U sería 0, ¿no? Y el coseno de 0 es 1. Entonces, en esta igualdad uno observa que si D es igual a U, el producto escalar de U con U es la norma de U al cuadrado. Y además, como tiene una expresión en coordenadas para el producto escalar de U con U fácil, que acá, por ejemplo, fíjense en que si ponemos U acá en lugar del B, nos va a quedar U1 por U1 más U2 por U2 más U3 por U3, ¿no? O sea, me queda U1 cuadrado más U2 cuadrado más U3 cuadrado. Y dije que eso era lo mismo que hacer la norma de U al cuadrado, según cuando lo sustituyo acá el B por el U. Entonces tengo una forma también de calcular en coordenadas la norma o la longitud que tiene un vector. ¿Tá? O sea, lo que veo es que cuando hacemos U con U, esto es lo mismo que la norma de U al cuadrado. ¿Tá? Eso entonces lo obtengo directamente de acá, poniendo en lugar de B el U. ¿Tá? Acá si quieren ponemos que el coseno de alfa, estoy haciendo, es el coseno de 0, que es 1, porque 0 es el ángulo que forma U con sí mismo. ¿Tá? Y a su vez, por la expresión de arriba, yo sé que esto va a ser U1 cuadrado más U2 cuadrado más U3 cuadrado. Entonces, de acá yo puedo decir que la longitud o la norma de un vector U es hacer la raíz cuadrada de esta suma, ¿no? Porque este elevado al cuadrado lo paso como raíz cuadrada si quisiera despejar y hallar una expresión para la norma del vector U. Lo que obtengo es que la norma de U es la raíz cuadrada de U1 cuadrado más U2 cuadrado más U3 cuadrado. Esta también la usamos mucho. Esta expresión en coordenadas para hallar la longitud del vector es la que usamos, de hecho, la que más usamos para calcular longitudes de vectores. ¿Tá? Es una generalización de Pitágoras, porque además, si piensan en un vector que en vez de tener 3 coordenadas tuviera 2 coordenadas, ¿tá? Es lo mismo que uno hacía en Pitágoras, ¿no? Esto. Porque uno en Pitágoras tenía, si acá tenía el U, y decís, esta coordenada es U1 y esta coordenada es U2, en X vale U1 y en Y tiene altura U2, ¿no? Nosotros por Pitágoras sabíamos que la longitud del vector U, justamente, que es lo que indicamos como de esta forma, ¿tá? Era por Pitágoras la raíz cuadrada de esto al cuadrado más esto al cuadrado. Esto era U1, así que me quedaba U sub 1 al cuadrado más U sub 2 al cuadrado. La raíz cuadrada de eso me estaría dando lo que mide la hipotenusa, que es la longitud del vector U. ¿Tá? O sea, es exactamente esta fórmula cuando uno la piensa con 2 coordenadas en el plano, el vector en el plano. ¿Tá? Entonces, esto que estamos obteniendo acá es una generalización de Pitágoras para cuando el vector está en R3. ¿Sí? Se calcula de igual forma que uno lo calcularía si el vector estuviera en el plano. Bueno, entonces con eso ya podemos hacer una parte del práctico, del ejercicio 1 del práctico, de la sección 1. ¿Tá? Unos cuantos ejercicios de ahí. Veamos, básicamente toda la sección 1, salvo la parte 1b, que es la única en la que aparece un producto vectorial, porque aparece un simbolito así, ¿tá? Que hasta ahora no aparece en ningún lado acá. Pero salvo la parte 1b, todo el resto de la sección 1 se puede hacer con esto, solamente. ¿Tá?
Entonces empecemos a hacer algún ejercicio de esa sección. ¿Alguna duda de esto? No. Ah. Entonces, ¿cómo vamos a, solo para hacer un poquito de cuentas y ver que sí quedó claro, empecemos por bien fácil, el 1 parte A, ¿está? Que me dan los vectores explícitamente, U2 menos 1, 7, después tengo el B, que es 1, 1 menos 3, y tengo, y tengo un W de forma análoga, me parece que es lo mismo, o sea, hagámoslo para estos dos, ¿está? Y me pide, parte A, allá puse que era la parte A, hallar la longitud del vector U, la norma de U, me pide hallar la norma de B, y me pide hallar también el producto escalar entre U y B. ¿Sí? Eso es. Después nos pide también otras cosas más para calcular a partir de U y B, pero ya no involucran a este producto, involucran al vectorial que todavía no lo vimos. Cuando lo repasemos ahora, ya volvemos al 1 y hacemos esa parte. ¿tá? Bueno, entonces, nada, longitud de los vectores es simplemente aplicar esto, dado que tengo las coordenadas de los vectores dadas. ¿sí? O sea que me queda muy fácil. La longitud del vector U, la norma de U, va a ser agarrar sus coordenadas, elevarlas al cuadrado y hacer raíz cuadrada. Así que esto será raíz cuadrada de 2 al cuadrado más menos 1 al cuadrado más 7 al cuadrado. Y todo eso le hago la raíz cuadrada. Entonces esto me queda 4 más 1, 5, y acá tengo 7 por 7, 49, ¿no? Así que me quedan 49 más 5, dije, 54, ¿no? Sí. Me quedaría raíz de 54. Y el 54 es 9 por 6, ¿no? Porque acá cuando empecemos a trabajar con raíces, siempre la idea es en lo posible, si podemos achicar un poco la expresión radicando mejor, ¿tá? Entonces, si recuerden que nosotros sabemos calcular raíces de, por ejemplo, de 4, ¿no? De los cuadrados, raíz de 4, raíz de 9, raíz de 25, raíz de 36 y así. Eso lo sabemos. Entonces, si este número lo puedo factorizar de forma de que me aparezca alguno de esos de los cuales tengo las raíces conocidas, mejor. Y este 54 es 9 por 6, ¿no? O sea, esto es raíz de 9 por raíz de 6. Y raíz de 9 es 3. Y raíz de 6, también 6 es 3 por 2. O sea, lo podríamos llegar a descomponer a como raíz de 3 por raíz de 2, si quisiera. ¿no? Si no, lo puedo dejar así. Pero por lo menos, de alguna manera, achique un poco esa expresión. Ya igual aprovecho, lo pongo así, así. Vamos practicando esto. Pregunta. Sí. Ese último paso de pasar de 6 a 3 por 2, ¿es necesario o solamente es necesario pasar digamos, los cuadrados perfectos afuera de la raíz? No sería necesario. Lo que pasa que, por ejemplo, si en el parcial llega a haber múltiple opción, ¿no? A veces puede pasar que vos digas, pero no está mi opción, pero en realidad es porque tenés que seguir descomponiendo esa raíz. Entonces, solamente como para insistirles en eso, le estoy haciendo este pasito, pero no haría falta. O sea, si solo pide hallarla, alcanza con que lo dejemos acá, o acá, de hecho. ¿Está? Muchas gracias. De nada. Bueno, lo mismo para el B, ¿no? Exactamente lo mismo. Agarro las coordenadas, las elevo al cuadrado y hago raíz cuadrada. Así que queda 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. Así que me queda 9, 10, 11, raíz de 11. Y este es primo, así que no lo voy a poder factorizar de otra forma, va a quedar así. ¿Tá? Luego el producto escalar entre U y B también es muy simple, porque por la fórmula que vimos acá arriba, ¿no? Era multiplicar coordenada a coordenada y sumar. Así que voy a hacer la primera con la primera, más la segunda con la segunda, más la tercera con la tercera, y ya está.
O sea, me queda 2 por 1 más menos 1 por 1 más 7 por menos 3. Así que salvo hacer esa cuenta, veo qué número me da y tengo el producto escalar entre ellos. ¿Sí? O sea que acá sería, esto me da entonces 2, acá me queda menos 21, menos 1, menos 22, más 2, o sea menos 20. ¿Se entendió la parte del cálculo? Sí, Está. Después hay ciertas propiedades de este producto que son importantes y que se utilizan mucho en las aplicaciones del producto escalar. ¿Tá? En cuanto a la operatoria, digo que está bueno saberlo y lo necesitamos, es propiedades que este tiene, por ejemplo, es conmutativo, ¿tá? O sea, hacer el producto escalar de U y B o de B U es lo mismo, como ven, como observan acá en la definición, ¿no? Porque si yo cambio el lugar de B y de U, acá me cambia el lugar acá, pero en los reales hacer U1 por B1 o B1 por U1 es lo mismo, ¿tá? Entonces, es conmutativo, ¿tá? Puedo conmutar sin problema los vectores. También vale que se comporta bien cuando yo tengo sumas de vectores en alguna de las dos coordenadas, ¿tá? O producto por escalares, ¿tá? También se porta bien con la suma y el producto por un número. ¿Sí? Ahora lo escribimos bien porque lo necesito para operar en la parte 2 del ejercicio 1, de la sección 1. Otra propiedad importante que tiene es que, como observan, también de la definición, esa ya no se ve tanto acá, pero sí se visualiza en la primera, la que dimos esta, ¿no? Que si dos vectores son perpendiculares, el ángulo es 90, el alfa es 90, acá fíjense que el coseno de 90 justamente da 0. Entonces el producto escalar entre ellos es 0. O sea, el producto escalar te da un test para saber si dos vectores son o no perpendiculares, ortogonales, porque también lo vamos a decir en esos términos. Dos vectores son ortogonales si, solo si, su producto escalar da 0. ¿Sí? Entonces, eso se usa mucho también, en la parte tanto de las cuentas como en las demostraciones. Así que pongámoslo por acá porque lo necesito para lo que sería ver el ejercicio 2 de la sección 1. Tenés propiedades, es conmutativo, se porta bien con la suma y el producto, a eso me refiero con esto. O sea que puedo distribuir, digamos, si aparece una suma, por ejemplo la segunda coordenada, puedo hacer este por este más este por este y me da lo mismo. Lo mismo si aparece en la primera coordenada de la suma, porque a su vez como puedo conmutar, ¿no? Si esto vale para la segunda coordenada, también vale si tengo la suma en la primera. Distribuyo y ya está. La otra, con respecto al producto por un escalar, si tengo un alfa multiplicando a uno de mis vectores, ese alfa sale hacia afuera del producto escalar y da lo mismo hacer eso que hacer esto. Pero eso sí, alfa es un número, ¿no? Para alfa número puedo sacarlo y no hay problema. Y la última que les comentaba, que es bien importante, es que el producto escalar entre dos vectores da 0, si, solo si los vectores son ortogonales. Este simbolito es el que usamos para perpendiculares, también decimos U y B ortogonales. Ortogonales.
¿tá? Entonces, con esto podemos hacer buena parte de la operatoria del ejercicio 2 de la sección 1. Todas las partes podemos hacer con esto. ¿Tá? Vamos a hacer alguna al menos, para que vean cómo demostrar ciertas propiedades que valen para este producto escalar y para las normas de los vectores. ¿Ah? Entonces, ejercicio 2, sección 1, ¿no? Seguimos en la sección 1. Dice, sean X y vectores de R2 o de R3, X e Y vectores de R2 o de R3. ¿Ah? Yo les definí el producto escalar para vectores de R3, pero es exactamente lo mismo si tu vector en vez de estar en R3 está en R2, es lo mismo, nada más que se reduce a 2 coordenadas. ¿Sí? De hecho, esa fórmula de producto escalar vale para cuando los vectores viven en Rn para cualquier n. O sea, si están en R4 hago lo mismo, pero multiplico coordenada a coordenada 4 veces. O sea, multiplico todas las coordenadas. ¿Sí? O sea, que la fórmula se extiende a cualquier R a la n, dependiendo de la longitud que tengan mis vectores, digamos. Entonces, demostrar que se satisfacen las siguientes igualdades. Entonces, la parte A dice, por ejemplo, que probemos que cuando yo sumo dos vectores y le calculo la norma, esto al cuadrado me da lo mismo que hacer como un cuadrado binomio. La norma del primero al cuadrado más la norma del segundo al cuadrado más 2 veces, y lo que sería x por y, es lo que acá, como son vectores, como los multiplico al x y al y con el producto escalar. X, coma y, ¿no? Siempre recuerden que ponemos los vectores separados por una coma y, los que vamos a multiplicar con este producto. Entonces es la fórmula del cuadrado binomio para la norma de la suma de dos vectores. ¿Tá? Entonces, ¿cómo uno prueba estas cosas? Cada vez que haya que probar una igualdad que involucre a las normas de los vectores, la idea es usar que la norma, esto que vimos hoy, ¿no? Que la norma de un vector al cuadrado es el producto escalar de u por sí mismo. O sea, esto es a lo que voy a recurrir todo el tiempo cuando tenga que ahora demostrar esta igualdad. Cada vez que aparezca la norma de un vector, si está al cuadrado la voy a sustituir por esto, si no está al cuadrado le voy a sustituir por esto con la raíz cuadrada, ¿no? Pero esto es re importante porque es lo que te permite expresar la igualdad en términos del producto escalar. ¿Tá? ¿Y por qué la voy a pasar a esta igualdad a una expresión o una igualdad a probar en términos del producto escalar? Porque el producto escalar tiene buenas propiedades que no las tiene a veces la norma de un vector. ¿Tá? O sea, por ejemplo, para la norma de los vectores no vale, si yo quiero hacer la norma de x más y, no vale que eso es la norma de x más la norma de y, ¿no? O sea, eso no lo tengo. Cuando tengo que sumar vectores, la norma de la suma no es la suma de las normas, es menor o igual, es una desigualdad triangular que tengo para la norma. Eso lo sabemos incluso hasta del liceo, ¿no? Si yo tenía acá un vector y acá tengo otro, y miro la suma de ellos, que sería la diagonal mayor del paralelogramo, si este es x y este es y, ¿no? Nosotros sabemos que la longitud de este vector no es igual a la longitud de este más la de este. Eso no vale, ¿sí? Lo que sí se cumple es que la longitud de este es siempre menor o igual que la de este más este. Tengo una desigualdad para las normas, que se llama desigualdad triangular, pero no tengo una igualdad en general. Entonces, si yo quiero calcular la norma de la suma de ellos,
no puedo recurrir a separar y decir, bueno, agarro la de este y sumo las normas porque no vale. ¿Tá? Esa igualdad no la tengo. Entonces, a veces es más complicado cuando uno, si quiere solo quedarse a nivel de las normas y trabajar ahí, deducir igualdades, porque no tengo tan buenas propiedades para la norma, pero sí para el producto escalar. Y yo sé traducir las cosas, lo que esté escrito en términos del producto de norma, lo sé traducir a producto escalar porque tengo esta relación, ¿tá? Que me permite pasar. Entonces, eso es lo que en general hacemos cuando hay que demostrar cosas que involucren la norma, pasar por esto. ¿Tá? Entonces acá yo qué haría, tengo que calcular la norma al cuadrado de un vector, porque esta suma es un vector, más allá de que es una suma de cosas, termina siendo un vector, x más y es un vector, entonces es como pensar este x más y como el u que tengo acá, ¿no? Entonces yo digo que esto lo puedo descomponer como el producto escalar del vector x más y, porque todo este lo estoy pensando como el u, con sí mismo, producto escalar con x más y. Entonces así empiezo la demostración. ¿Tá? Voy a agarrar la norma de x más y al cuadrado y voy a decir que esto es hacer el producto escalar de x más y con x más y. Y ahora, como ya estoy ahora sí a nivel del producto escalar, tengo muchas propiedades que puedo usar del producto para ir partiendo esto en productos escalares más chiquitos, digamos. O sea, por lo que vimos acá, por ejemplo, si tengo una suma de vectores, como acá, y acá también, ¿no? Podemos distribuir, dijimos, ¿sí? Y separar el producto escalar. Entonces, acá lo que voy a hacer es eso, voy a distribuir todo, voy a hacer este con este, producto escalar este con este, más el producto escalar de y con x, más el producto escalar de y con y. ¿Tá? Puedo distribuir gracias a esta propiedad que la estoy usando varias veces. ¿Sí? ¿Tá? Entonces, acá yo digo que esto es lo mismo que hacer el producto escalar de x con x más el producto escalar de x con y más el producto escalar de y con x más el producto escalar de y con y. Entonces, fíjense en que acá me aparece el producto escalar de x con x. ¿Eso por qué lo puedo sustituir? ¿A qué es igual? Te recuerden que yo quiero llegar a esto de acá arriba, ¿no? Yo acá hice cuentas con esto, acá son las cuentas que hice, y llegué hasta acá. ¿Tá? Ahora, tengo que llegar de alguna manera que me da esto de acá, esta expresión. Entonces, este x con x, producto escalar de x con x, ¿a qué es igual? A la longitud de x al cuadrado. Exacto, porque es volver a usar esta relación, ¿no? Ahora con x y x. Xx es la norma de x al cuadrado, ¿sí? Que justamente es uno de los términos a los que yo tenía que llegar. Entonces, este de acá se corresponde con este. ¿Tá? Este acá, el último, y con y, lo mismo, por lo mismo, es la norma de y al cuadrado. Y bueno, estos dos que me están quedando acá, se supone que deberían de ser este de término que me falta, ¿no? La cuestión es que la única diferencia entre este y este es que aparece el producto escrito al revés. Pero dijimos que gracias a la propiedad conmutativa de este producto, no importa el orden en el que están dados los vectores, es lo mismo. Entonces, xy o ix es lo mismo. Entonces, por eso podemos decir que esto es lo mismo que hacer dos veces el producto de x con y. Y eso es justamente el término que nos faltaba. Entonces se llega automáticamente a la fórmula que queremos. ¿Tá? Queda demostrada, es muy sencillo en realidad. O sea, es usando las propiedades del producto escalar, uno llega inmediatamente al resultado. ¿Tá? O sea, dice, bueno, esto acá entonces es la norma de x al cuadrado, esta de acá es la norma de y al cuadrado, y acá hago un pasito intermedio, que es dar vuelta a este, y esto digo que es dos veces el producto de x y. Entonces me queda lo que quería.
Profe, ¿podríamos hacer otro más parecido a este? Sí, Dale. podemos, sí. Ojo que alguien tiene el micrófono abierto. Está con el sacapunta. Profe, igual creo que podés mutear vos, si sos, vos creo que podés mutear a todos los Sí, participantes. yo intenté, pero no sé cómo Marcos, hacer. A ver, ¿arranca o no arranca, Marcos? No, participantes. apagá, Marcos, por favor. No. Ah, tengo acá. Sí, está bien. Mute all. Ta. Lo que pasa que a veces no me gusta mutearlos a todos porque si alguien quiere hacer una pregunta, a veces como no estoy mirando el chat, porque estoy compartiendo la pantalla, entonces a veces no puedo hacer, no me da para hacer las dos cosas, digamos. Si quieren preguntar, no van a poder si los dejo. Entonces prefiero que se muteen ustedes, pero está. Bueno, entonces otra de estas, a ver, para practicar las demostraciones. ¿Esta se entendió? Entonces, Sí, profe. está. A ver, la parte B. Tengo que probar que el producto escalar entre x más y x menos y es igual a la norma de x al cuadrado menos la de y al cuadrado. ¿Sí? ¿Cómo empezarían? A ver, ¿a alguien se le ocurre cómo empezarían a probar esta? Podemos distribuir, por ejemplo, x, empezar a hacer x por menos y, y va a suceder lo mismo, que nos va a aparecer la norma al cuadrado. Ahí está, perfecto, ahí va. Dice, bueno, aplico la propiedad de distribuir acá y nos queda bien, como dice el compañero, nos queda x con x, después sería x con menos y, ¿sí? Lo voy a escribir así por ser la primera vez y después es lo mismo que sacar el menos para afuera porque estaría usando la propiedad de multiplicar por un escalar, puedo sacar el escalar. O sea, estaría usando la de la suma y la de sacar escalares si quieren. Entonces, es x con menos y, después me queda y con x, y después me queda y con menos y, ¿no? Y bien, como dijo el compañero, x con x, nuevamente lo mismo que usamos hoy, esto es la norma de x al cuadrado. ¿Sí? Acá, los signos. Este menos, como es un menos 1 que está multiplicando al i, yo puedo sacar el escalar ese alfa menos 1, lo puedo sacar hacia afuera del producto escalar y me da lo mismo. Entonces, puedo decir que es lo mismo que hacer menos x con y. ¿Tá? Y acá, fíjense en que este ix es lo mismo que el xy, porque puedo dar vuelta. Y eso que es el mismo que este que está acá, pero con signo justamente positivo. Lo voy a dar vuelta, así ya lo vemos, que nos queda igual, con distintos signos. Y este es lo mismo, este menos 1 que multiplica el i acá lo puedo sacar hacia afuera, entonces me queda un menos afuera y con esto. ¿Tá? Esta es la norma de i al cuadrado y estos dos se me van a cancelar. Así que nos queda la norma de x al cuadrado menos, al final, la norma de y al cuadrado. Y quedó probada también. O sea, vieron que todo el tiempo recurre a las propiedades del producto escalar, las que hoy les enuncié allá arriba.
¿Alguna duda? Yo tenía una consulta con el tema del signo de... O sea, entendí por qué sacaste el escalar -1 hacia afuera, Sí, sí. pero eso tampoco afecta al X. O sea, si yo pienso -1 multiplicando al X y al Y, me quedaría -X como -Y. No, porque lo que dice la propiedad es, si sacas un escalar para afuera, si lo querés Sí. volver a meter, en realidad lo tenés que meter en una coordenada sola. O Ah, elegís en una cuál, da sola. lo mismo, en una sola. Ah, ok, no Ahí sabía va. eso. Ahí va. Es en una. Entonces, de hecho, si por ejemplo acá vos tuvieras un 3, por ejemplo, multiplicando este y un -1 multiplicando a este, sacarías un 3 por el primero para afuera y un -1 por el segundo para afuera, multiplicando, siempre se van multiplicando los escalares. Entonces te quedaría un 3 por un -1, -3, por ejemplo. ¿Sí? Si lo quisieras volver a poner acá, al -3 ese, lo podés poner al -3 en la primera coordenada, o lo pones en la segunda, o lo partís de vuelta como -1 por 3 y pones un 3 y un -1, o un -1 y un 3, o como quieras, ¿sí? Claro. ¿Ah? Pero Pero siempre en uno solo, en no en una los coordenada, dos. Bien, sí, no bien, las bien, bien. dos. Genial, gracias, profe. ¿Ah? De nada. En realidad eso lo podés dar cuenta bastante fácil. ¿Por qué, vale? Si vos mirás la definición que dimos acá con el producto en coordenadas, acá lo ves fácil, fíjate. Si vos tenés un alfa multiplicando a uno de los dos, ¿tá? Y cada coordenada, por ejemplo, tú eres multiplicando al u, cada coordenada de u te queda multiplicada por alfa. Entonces, cuando vos hagas el producto acá, vas a tener un alfa en este sumando, un alfa en este y un alfa en este. ¿Sí? Y tanto da si el alfa vos después lo decís, lo pienso que en realidad multiplicaba a los b en vez de a los u, te daría la misma cuenta, ¿sí? Sin embargo, si vos multiplicas por alfa a los dos, te aparecería un alfa en este y un alfa por este otro, porque cada uno vendría con un alfa. Entonces, te aparece en realidad un alfa al cuadrado. O sea, si vos tenés alfa por u y alfa por b, cuando haces esta cuenta te va a quedar en cada coordenada un alfa al cuadrado multiplicando. Entonces, realmente es con que aparezca multiplicando en una coordenada, te aparece multiplicando una vez el alfa, digamos. Si aparece en cada coordenada un alfa, va a aparecer un alfa al cuadrado en realidad. Bueno, en esto vieron que nunca se usó, por ejemplo, esta, ¿no? La definición con el ángulo nunca se usó. Se usó solo la de la expresión en coordenadas y las propiedades. Esta, por ejemplo, aparece en el ejercicio 3 de la sección 1. Ahí hay que usar esta para resolver por lo menos las parte A y B que nos pide ahí, ¿tá? Veamos la parte A, así por lo menos nos tenemos un ejemplo de cada uno de los de la sección 1 al menos, ¿tá? Y ya hacemos énfasis en esa definición con el coseno que no la habíamos usado todavía. Entonces, en el sección 3, sección 1, ejercicio 3, nos dan u y b vectores de R3. Y nos piden, parte A, hallar la longitud del vector B, la norma de B, sabiendo como dato, sabiendo que la norma de U es 3. U y B, el ángulo entre U y B es pi sobre 4. Ángulo entre U y B nos dicen que es pi sobre 4. Y después nos dicen también que el vector U menos B es perpendicular a U. U menos B, este vector, es perpendicular al vector U. ¿Tá? Esos son todos nuestros datos. Estos son los datos. Entonces, a partir de estos datos, nosotros tenemos que ver cómo hallar esta longitud. Y vieron que ya aparece el ángulo y no sé qué entre los vectores. Entonces, justamente lo que está haciendo es que ustedes apunten a usar la definición del producto escalar en términos de las longitudes de los vectores y el coseno del ángulo entre ellos. ¿Sí? Eso es lo que quiere que hagan acá. Hay que usar la Entonces, formulita ahí, entonces.
Hay que usar la formulita, exacto. La formulita que me dice la definición, de hecho, de que el producto escalar entre dos vectores es la longitud de ellos por el coseno del ángulo entre ellos, justamente. ¿Tá? Entonces, ¿qué cosas son datos acá? Que ya tenemos por la letra. Este, Forma de U sí, exacto, 3. y el Esto ángulo. lo tenemos. Coseno de pi sobre 4, tendríamos que poner acá. Coseno de pi sobre 4 es 1 sobre raíz de 2. ¿Ah? O sea que esto es dato. ¿Tá? Esto es lo que tenemos que hallar. Vamos a poner así que sabemos que es lo que tenemos que despejar. De la igualdad. O sea, lo que tenemos que hallar es eso. Y el tema que tampoco lo tenemos todavía. ¿Tá? Y ya vamos a marcar los datos que usamos. Este ya lo usamos y este dato ya lo usamos. O sea, se supone que lo que nos queda calcular acá, que sería el producto escalar entre estos dos, tendríamos que poderlo hacer usando el dato que aún no usamos, ¿no? Y de esa forma, si yo logro calcular esto, después simplemente es despejar la norma de B y ya estaría. ¿Tá? Entonces ahora hay que ver cómo hallar esto, y la idea es usando el dato que tengo. ¿Tá? ¿Qué me dice que este vector sea perpendicular a este otro? ¿Cómo lo puedo traducir en términos del producto escalar? El coseno de 90, ¿cómo es? Es 1. El coseno de 90 es 0. Ah, bueno, algo de eso, ¿no? Sí, exacto. Si son perpendiculares, yo sé que el coseno del ángulo entre este vector y este va a ser 0. Exacto. Entonces, ¿qué puedo decir del producto escalar entre este y este vector? ¿Cuánto va a dar? Si el ángulo entre ellos es 0, el coseno del ángulo entre ellos me dio 0, el producto escalar de este con este, ¿cuánto da? 0. 0, exacto, exactamente, ¿no? Esa fue de hecho una de las propiedades que hoy también se las anoté por allá arriba, ¿sí? Que cuando dos vectores son perpendiculares, lo que pasa es que el producto escalar entre ellos es 0, exactamente porque el coseno de 90 es 0, exacto, ahí va. ¿Tá? Entonces, este con este, yo lo que puedo decir acá, que lo puedo traducir acá como parte de los datos, es que si yo hago el producto escalar entre el vector u menos b con el otro, que es u, tiene que dar 0. Entonces, ahora este dato se parece más, por lo menos, a esto, que es lo que nos estaría faltando calcular acá, ¿no? O sea, hay que ver cómo a partir de acá ustedes podrían deducir cuánto vale este producto entre u y b. Y con A la ver si son distributiva, capaz. capaz. Ahí va, probemos a ver. Distributiva acá, decís en este producto. Sí. Ahí está, perfecto. A ver, hagamos la distributiva que nos da. Vamos a hacerlo aparte. Pues esto yo sé que da 0, ¿no? Pero ahora voy a distribuir. Entonces nos queda, a ver, el u con el u, y después ¿qué me queda? Menos B por U. Exacto, ya saco el menos. Menos b con u. Ahí está. Bien. ¿Este lo tengo? ¿Sé cuánto vale esto? Sí, U al 9. cuadrado. Perfecto. No, 9. no. 9, que es la longitud del vector al cuadrado. Bien, exacto. Y la longitud del u la teníamos que era 3, así que está bien, esto es 9. Perfecto. Así que yo sé que 0 es igual a 9 menos el producto escalar de b con u. Así que de ahí puedo despejar cuánto es el producto escalar de b con u, que es lo mismo que el de u con b, ¿no? Porque recuerden que el orden de los vectores no importa acá, da lo mismo. ¿Ah? Entonces, justamente de acá saco que 0 es igual a 9 menos el producto de bu. Así que entonces 9 va a ser el valor que tome el producto escalar de b con u, que es lo mismo que hacer u con b. Entonces esto ya sé que es 9. Y bueno, entonces nada, despejo el valor de b, de la norma de b. ¿Ah? Entonces la norma de b, acá fíjense en que nos queda 9 dividido 3 y dividido 1 sobre raíz de 2. ¿No? O sea que nos queda 9 dividido 3 y acá también el 1 sobre raíz de 2 paso a dividir.
9 dio 3, nos queda un 3. Y el 1 sobre raíz de 2 pasa como raíz de 2 para arriba. Así que nos queda 3 raíz de 2. Es aprenderse la formulita, básicamente. Claro, o sea, exacto, la definición acá del producto escalar, norma de uno por norma del otro por coseno del ángulo, la relación con la norma y el producto escalar, la definición del producto escalar en coordenadas, lo que vimos básicamente. O sea, no, teórico del tema es bastante poco, digamos. ¿Tá? Lo que está bueno después son las aplicaciones, de para qué me sirve el producto escalar, pero a la hora de operar con él serían estas las propiedades y las definiciones que tienen que saber. Después había otro con distancia, ¿no? Pero eso es más adelante. Eso es más adelante, la distancia aparece más adelante, sí. Sí, mi intención era mostrarles alguno de la sección 2 con producto escalar, ¿tá? Que es para, y después si quieren podemos hacer uno de la sección 3, capaz que uno de la 2 y uno de la otra, para que vean un ejemplo de aplicación del producto escalar para distancia y un ejemplo para hallar ecuación del plano, donde ahora los datos que tenés son distintos, un poco distintos a los que nos daban en el práctico anterior, ¿tá? Capaz de hacer eso hoy y dejar para la próxima el producto vectorial. Me parece a mí, no sé, capaz como modo de organizar. Porque el producto vectorial aparece, pero recién un poquito más adelante, en el práctico. ¿Tá? Vemos, a ver, no sé lo que quiera. No sé si tienen dudas de este. La parte B es igual, o sea, el razonamiento es análogo, da un poco más de trabajo porque hay que hacer más cuentas y más despejes, estás usando así distributivas y no sé qué más, hay que hacer un poco más de trabajo en la parte B. Pero si entendieron esta, deberían de poder hacer sin problemas la parte B. ¿Ah? Bueno, entonces de la sección 2, la idea es ver que, sí, por ejemplo ahora, ¿no? Ecuaciones de planos y vectores normales, dice sección 2.1. ¿Ah? Ecuaciones de planos. Entonces la idea es que ahora vamos a tener los siguientes datos para calcular un plano, porque todo es de vuelta el mismo problema del práctico 5. ¿tá? Nos dan ciertos datos y a partir de ciertos datos queremos calcular cierto plano. ¿tá? ¿Cómo hacemos? Sí, los datos que nos dan ahora son, tengo el plano que quiero hallar, del cual conozco un punto por el que pasa ese plano, a ver, le llamo A, ¿sí? ¿Ah? Un punto por el que pasa el plano, y ahora en vez de darnos dos vectores paralelos al plano como antes, nos dan un vector perpendicular al plano, que le vamos a llamar n. N porque a este vector que es perpendicular al plano, en general le llamamos vector normal, entonces la n por eso. ¿ah? Así que tengo A punto por el plano pi, pi le vamos a llamar el plano, ¿tá? Y n vector normal al plano significa n perpendicular al plano. O sea, nos da una dirección perpendicular al plano. ¿ah? Entonces queremos ver si podemos hallar la ecuación
por ejemplo, reducida del plano con esos datos. Teniendo A y teniendo N, si yo puedo hallar la ecuación del plano. ¿Ah? Entonces, fíjense en qué fácil nos va a quedar, porque si yo quiero hallar un punto cualquiera que está en el plano, porque hallar la ecuación del plano es hallar la expresión de los puntos P, X y Z, supongamos que se llaman, ¿tá? Que están en el plano, ¿no? Quiero hallar qué ecuación justamente tienen que cumplir los puntos X y Z para estar en ese plano. Entonces, si P es un punto de ese plano, fíjense que si ustedes consideran el vector que va de A a P, ese vector, ¿cómo es en relación al N? Forma 90 grados. Exacto, forma 90 grados, exactamente. Este vector que te queda paralelo al plano, sí o sí es perpendicular al vector N. ¿Ah? Entonces, ¿cuánto vale el producto escalar entre el vector azul y el negro? 0. 0, porque son perpendiculares. Entonces, eso es lo que vamos a plantear. Vamos a decir que un punto P de coordenadas X y Z está en el plano pi, sí, solo sí, cuando yo considero el vector de A a P y le hago el producto escalar con N, me da 0. Y esto que obtengo acá es exactamente la ecuación reducida del plano pi. O sea, esto me determina efectivamente cuáles son los puntos que están en mi plano. A ver, hagámoslo de ejemplo, que es justamente lo que nos pide en esta sección. ¿Tá? Nos da un n y tenemos que hallar nosotros la ecuación. ¿Tá? Es plantear esto, igualar a 0 y ya está. O sea, es bastante inmediata cómo hallar el plano. Entonces acá, fíjense en que nos dice, en la parte A, dice el plano pasa por el punto, no le pone nombre al punto, yo le voy a poner nombre A, menos 3, 1, 0, y es perpendicular a el vector, le voy a poner nombre n, menos 1, 2, 3. ¿Tá? Entonces, yo sé que quiero hallar cómo son los puntos P que están en mi plano. O sea, los puntos P, dijimos, van a ser de la forma X y Z, ¿tá? Y van a estar entonces en el plano, sí, solo sí, cuando calculemos AP, producto escalar con N, nos da 0. ¿Tá? Entonces voy a calcular AP. ¿Tá? AP, ¿cómo lo calculo? Yo quiero calcular el vector que va de A a P, y tengo A, y tengo P, P es X y Z, y A es el que me da la letra. ¿Cómo Restás calculo? los cosas. P menos puntos. A. P menos A, ahí va, exacto, resto los puntos. Siempre que quiero hallar un vector que va de un punto al otro, resto los puntos. Hago P menos A, exacto. Entonces acá voy a hacer P menos A. Voy a hacer X y Z menos A, que es menos 3, 1, 0. ¿Tá? Este sería el AP. P menos A, que estoy calculando, que es el AP. Y después tengo que hacer producto escalar con el N, que el N ya me lo da la letra, o sea, que es menos 1, 2, 3. ¿Tá? Y eso tiene que ser 0. ¿Sí? O sea que acá fíjense que estamos expresando, porque de acá, esto es exactamente la ecuación reducida del plano, falta hacer la cuenta nomás, el producto escalar y ya está. Profe, Pero, una sí, consulta antes de que sigas. ¿Por qué restaste P, digo, menos A? No entendí eso, porque... porque quiero calcular el vector AP, el vector azul, este es el que va de A a P. Entonces cuando vos querés calcular un vector que va de un punto a otro, lo que haces es justamente restar el punto, el extremo final, menos el inicial, digamos. Ah, ok. Y ahí tenés el vector, que va de uno al otro. ¿Ah? Entonces, acá ven que la ecuación reducida a un plano, estoy diciendo de otra forma, que siempre se puede representar así, como el producto escalar del P, X y Z,
menos un punto que está en el plano, que yo acá le llamé A, ¿tá? Con el vector normal, igual 0. Les digo esto porque, le hago hincapié en esto porque la parte B de este mismo ejercicio es esto mismo explícitamente, sí, exactamente así, es que, pero para otro plano, ¿tá? O sea, si entienden que acá en esta expresión lo que aparece es el vector normal, un punto que restando al P aparece siempre restando un punto que está en el plano, ¿tá? Bueno, esto entonces representa, me da la expresión reducida del plano pi que pasa justamente por este punto y tiene a esto como vector perpendicular. ¿Tá? Bueno, nada, hago la cuenta y estaríamos. Acá si resto, me queda x menos 3 en la primera coordenada, o sea, x más 3. Después tengo y menos 1. Y después tengo z menos 0, o sea, z. Eso es lo que me da esta resta. Y ahora a eso le tengo que hacer producto escalar con el menos 1, 2, 3. E igualar a 0. ¿Ah? Entonces ahora hago producto escalar. Es la primera coordenada de este vector con la primera de esta, más segunda coordenada por la segunda coordenada, más la tercera por la tercera. ¿No? Entonces nos queda x más 3 por menos 1, más y menos 1 por 2, más z por 3. Así que ahora hago distributiva y reordeno para que me quede en x, algo en y, algo en z, más un término independiente igual a 0 y tengo la ecuación. Fíjense que nos queda menos x más 2y más 3z y después tengo menos 3, menos 2, menos 5 y ya está. Menos 5 igual a 0. Entonces esta sería la ecuación del plano pi. Una cosa que vale la pena observar cuando uno llega a la ecuación reducida del plano, además, es que los coeficientes de x, y z en la ecuación reducida, que acá serían menos 1, lo voy a poner en rojo a propósito ahí, 2 y 3, ¿no? Miren quiénes son esas coordenadas. Son exactamente las coordenadas del vector normal del plano. ¿Sí? Entonces, eso siempre va a pasar, por lo visto, porque acá hicimos la fórmula general, ¿tá? Siempre va a pasar que cuando uno llega a la ecuación reducida del plano, ¿tá? Si uno observa qué coeficientes tiene el x y el z en esa ecuación reducida, sabe una dirección perpendicular al plano. ¿Tá? Menos 1, 2, 3, me estaría dando una dirección perpendicular al plano que yo tengo. Y si pasas de la paramétrica a la reducida de plano a través del método del determinante, Sí. aún así es el vector normal, ¿eso? O sea, ¿esos coeficientes son el vector normal del plano? Estos coeficientes son siempre los vectores normales del plano, exacto. Lo De que toda pasa sería, reducida. esto es reducida, siempre la reducida, exacto. Lo que estaría pasando es si vos lo pasás a paramétrica, vas a obtener dos vectores paralelos al plano, ¿tá? O sea que esos dos vectores que obtendrías, si vos le haces el producto escalar con n, a ambos te va a dar 0. Ah, ok. ¿Tá? Después, cuando veamos producto vectorial, también vamos a ver que si no tuvieras el n, lo podés hallar justamente porque tenés dos vectores paralelos al plano y tenés que hallar el n, que es a la vez perpendicular a ambos. Y el producto vectorial me va a decir que siempre cómo hallarlo. O sea, si yo tengo dos vectores y quiero hallar un tercero perpendicular a ambos, haciendo el producto vectorial entre esos dos que yo tenga,
hallo un tercero perpendicular a ambos. Entonces, si tenés los paralelos en vez de n, vas a hacer el producto vectorial entre ellos y vas a hallar el n. Y si tenés el n, podés hallarlos pasando, si querés, esto a paramétrica. Y tendrías dos paralelos al plano. ¿Sí? ¿Tá? Entonces eso es bien importante que lo recuerden, que en la ecuación reducida del plano, los coeficientes de x y z me dan un vector siempre normal al plano, perpendicular al plano. Entonces, esto en cuanto a plano, ¿no? En cuanto a rectas, que es la otra partecita de esta sección, el producto escalar me puede ayudar, por ejemplo, si yo quiero determinar si dos rectas son perpendiculares en el espacio, ¿no? Y me ayuda, y es muy fácil saber si lo es o no, con el producto escalar, porque si yo tengo dos rectas en el espacio, ¿no? Y quiero saber si son o no perpendiculares, si forman 90 grados, si yo miro sus vectores directores, ¿cómo tienen que ser esos vectores para que las rectas sean perpendiculares? Perpendiculares también. Perpendiculares también. Entonces, ¿cómo hago yo para saber de forma fácil si estos dos son perpendiculares, los vectores? El Igual es un vectorial producto de escalar a ambos cero. tiene que darse. Hago su producto escalar y me tiene que dar 0. Exacto. ¿Tá? Entonces, esto ya refiriéndome a lo que sería el 2 parte 2. ¿Tá? Este de acá ¿Producto arriba vectorial era o 2 producto escalar? escalar, porque el escalar, hoy dijimos que dos vectores eran perpendiculares, sí, solo sí, su producto escalar daba 0. Eso cuando vimos las propiedades del producto escalar hoy, allá arriba, vimos propiedades y la usamos, Sí, de sí. hecho. Yo me ¿Tá? confundo con vectorial, producto Tá. vectorial, pero es otra Profe, cosa. la parte Eso- que hicimos anterior sería, o sea, esta es la segunda parte de lo primero que hicimos. el ejercicio, lo que pasa es que la sección 2 está dividida, tiene varios ejercicios, ¿no? Sí, Que pero, o sea, hicimos, es lo que sigue, lo que vamos a hacer ahora es lo que sigue lo anterior o no. no, acá terminó la parte 2, 1A, era esta que hicimos. Ok. 2, Bien. 1A, ¿tá? Después tenés 2, 1B, 2, 1C, o sea, el ejercicio 1 tiene Ah, tres ok, partes. ok. Bien, bien. Después viene ejercicio 2 dentro de la sección 2 y es este. Y me Acá. dan dos rectas de las cuales nos dan las ecuaciones. De R nos dan las ecuaciones reducidas, de S también, o sea, estas dos las conocéis, las rectas te las dan, y te piden que vos determines si son ortogonales. ¿Tá? Entonces, lo que van a tener que hacer ahí es, por lo que estamos viendo acá, es hallar las direcciones de cada una de las rectas. Entonces, como las tienen en reducida, las van a tener que pasar a paramétricas, ¿no? Porque cuando la paso a paramétricas, cuando veo la dirección. ¿Tá? Entonces, la R que les dan en reducida, la van a tener que pasar a paramétrica. Cuando tengan la paramétrica, van a tener el vector B. Hacen lo mismo con la S, la pasan a paramétrica, van a tener el vector U. Y cuando tengan U y tengan B, tienen que hacer el producto escalar y ver si les da 0. Si les da 0, son ortogonales, si no les da 0, no son ortogonales. ¿Sí? Digo, ¿cómo resolveríamos el 2? Y aparte, después hay que hacer las cuentas, tienen que hacer ustedes las cuentas, pero digo, vieron que está bueno también como aplicación y es muy simple. O sea, en realidad, la condición de producto escalar igual 0 me está diciendo de alguna forma fácil cómo saber si dos rectas en el espacio son ortogonales o no.
Bueno, y dentro de lo que serían más aplicaciones del producto escalar, ¿tá? Como para darle un cierre de alguna manera, sería cálculo de todos los tipos de distancias, que son ya es de la sección 3 eso, cuáles de ellas puedo calcular con el producto escalar. Por ejemplo, la que es distancia de un punto a un plano, ¿tá? Esas se van a hacer con producto escalar. Las que son distancia de un punto a una recta se van a hacer con el otro, con el producto vectorial. Como todavía no lo vimos, lo dejamos para la próxima clase, ¿tá? Pero distancia de un punto a un plano se puede también ver que como aplicación del producto escalar queda muy simple la fórmula para calcular esa distancia, ¿tá? Entonces, veamos eso y si quieren hacemos un ejemplo cortito ahí del 3. ¿Tá? Esto ya es sección 3. Distancias. Entonces, en particular, yo la que les quiero comentar es distancia de un punto a un plano. Punto P a un plano pi. Tengo el plano acá, tengo un punto por acá, y quiero calcular esta distancia. Distancia de P a pi. Pongo así. ¿Tá? Entonces, fíjense, si uno tiene el plano, en particular tiene dada un punto cualquiera del plano, ¿no? Porque agarro cualquier punto que verifique la ecuación reducida del plano y tengo un punto en el plano, ¿tá? O sea, agarro un punto cualquiera que esté en ese plano. Y si tengo la ecuación reducida del plano, también tengo conocido, por lo que vimos recién, una dirección normal del plano, ¿tá? Porque miro los coeficientes de x y z en la ecuación del plano que me hayan dado y conozco acá un cierto vector n. ¿Sí? Entonces, si ustedes consideran, miren esto, si consideran el vector que va de A a P, ¿sí? Y se fijan el ángulo que forma el vector AP con el vector N. Vamos a llamarle alfa a este. Ángulo alfa. ¿Sí? Yo digo que si miran este triangulito, el triangulito que queda determinado acá, ¿verdad? Que tiene justamente ángulo alfa entre estos dos vectores, ¿tá? Miran este triangulito acá, ¿tá? Este lado de acá, que sería el cateto adyacente a ese triángulo, ¿tá? Es lo que mide ese cateto, es exactamente la distancia que nosotros estamos buscando. ¿Sí? Esta distancia, fíjense en que justamente es la medida de esto de acá, que la medida de esto de acá sería el cateto adyacente en este triángulo, sería el cateto adyacente al ángulo alfa. ¿Ah? Entonces yo sé cómo calcular catetos adyacentes en triángulos que son rectángulos, ¿no? Triángulos rectángulos. Si este ángulo es alfa, este que es el cateto adyacente, ¿se acuerdan que se calculaba haciendo trigonometría como la medida de la hipotenusa, que sería la norma del vector AP, por el coseno del ángulo alfa? Si yo hacía el coseno, me daba el cateto adyacente. Hipotenusa por coseno me da cateto adyacente, y entonces tendría la distancia. ¿Tá? Entonces, lo que hay que ver ahora es que como aparece un coseno de un alfa que involucra a dos vectores, y aparece la longitud de uno de los vectores involucrados, que acá sería la P, ¿tá? Eso es casi la definición del producto escalar de este vector con este. Porque en la definición de producto escalar de AP con N, aparece la norma de AP por la norma de N por el coseno del ángulo alfa, que sería el ángulo entre ellos. Lo que me está faltando para que eso sea la medida de este cateto adyacente es que no aparece la norma de N multiplicando, ¿tá? Pero salvo multiplicar y dividir por la norma de N, puedo despejar y ver cuánto vale esta distancia. Entonces realmente queda muy fácil una vez que calculemos el producto escalar entre este vector y este vector.
¿Está? Esa es la idea. Entonces, acá si yo lo escribo, yo digo que la norma del vector AP, dijimos hoy, ¿no? Que sería la hipotenusa del triángulo, por el coseno de alfa, ¿tá? Te daría esta distancia. La distancia de P a Pi. Entonces, si yo en esta igualdad multiplico de los dos lados, o si, mejor dicho, si multiplico y divido para que no cambie la igualdad por la norma del vector n, ¿sí? La igualdad no cambia porque estaría multiplicando y dividiendo por el mismo número, ¿tá? Pero hago aparecer arriba multiplicando la norma de n. Y eso de arriba, lo que me va a quedar en el numerador de la expresión, es el producto escalar de AP con n. ¿Tá? Entonces, así llego a la fórmula. Queda acá, multiplico arriba y abajo. Lo multiplico acá, de este lado. Multiplico y divido por la norma de n. ¿Ah? Eso me va a quedar igual a la distancia entonces. No cambia nada porque multipliqué por un 1 en el fondo. ¿Tá? Pero ahora cuando miro lo de arriba, ahora paso una raya larga, que es lo mismo, ¿no? Esto de acá arriba es el producto escalar entre AP y n. Porque esa fue la definición que dimos al principio de la clase. La norma de uno por la norma del otro por el coseno justamente del ángulo entre ellos. Y alfa en el dibujo es el ángulo entre esos dos vectores justamente, entre el AP y el n. ¿Ah? Entonces, me está quedando que esto dividido entre la norma de n me da la distancia. Y acá ya me aparece el ángulo. Lo bueno de eso es que en esta expresión solo es una expresión en coordenadas, porque si tengo A y tengo N, ¿no? Y tengo P, porque me dan todo, esto va a ser un producto coordenada, coordenada, y sumar me da un número, y abajo es un número también, calculo el número y tengo la distancia. ¿Tá? Hay un detalle que es, hay que poner un valor absoluto acá en el arriba, en el producto escalar, ¿tá? Porque en este dibujo quedó lindo porque la expresión, o sea, el coseno quedó positivo, mejor dicho, ¿no? Las distancias no pueden ser negativas, para empezar, ¿no? Una distancia nunca es negativa. El tema es que este cociente puede llegar a dar negativo, porque el coseno de un ángulo alfa puede dar negativo. Puede dar negativo cuando el alfa está entre 90 grados y 180, o sea, si este AP, en vez de formar ángulo agudo, estuviera por acá, ¿no? Hubiera formado ángulo obtuso con el n, que puede pasar que el ángulo no sea agudo, porque dijimos que el alfa variaba entre 0 y 180 grados. Si el alfa varía entre 0 y 90, este dibujo es tal cual el que veo, el coseno es positivo y esto me estaría dando la distancia. Pero si el ángulo es obtuso, el coseno es negativo. Esto me daría, lo de arriba me estaría dando negativo, y negativo una distancia no puede ser. Entonces, lo que estoy diciendo en realidad es que este número me da más o menos la distancia. O sea, salvo un signo es la distancia. Entonces, para garantizar que sea efectivamente la distancia, lo que hago es poner un valor absoluto, porque eso es lo que efectivamente me va a estar determinando la distancia. Profe, una consulta. En la última hoja, ¿cómo hiciste para pasar de la primera ecuación que tenés ahí a la última? No entendí qué hiciste. ¿De esta a esta? Sí. No, o sea, de la que está, de la última hoja, esa, de ahí, ahí. Acá. De acá a acá, Sí. lo Sí. que hice fue, abajo, en el denominador, me quedó la norma de n. ¿Sí? Y arriba, este producto es lo mismo que hacer el producto escalar de AP con n. Por la definición que habíamos visto del producto escalar cuando poníamos el ángulo, ¿te acordás? Producto escalar de dos vectores era Bien. la norma de este por la norma de este por el coseno del ángulo entre ellos. Y justamente alfa es el ángulo entre esos dos vectores, entre la P y el N. Yo tengo una duda. Para hallar Sí. a P, teniendo el Sí. punto P y teniendo Sí. la ecuación del plano. Bueno, Sí. la ecuación del plano, agarrás Sí. un punto cualquiera del plano y Sí. armás el vector AP, ¿no? Exacto, ahí va, exactamente, eso mismo. Entonces, a ver, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo, vamos a ver. Tenés en el 3,
No, estábamos en la sección 3. Parte 3, parte A, tenemos un plano que es x más y más z igual a 0, y el punto P al que hay que hallar la distancia es el 2, 2, 4. ¿Tá? Quiero hallar la distancia de P a pi. Por ahí, por ejemplo, Entonces, agarrás 1, 1, 1 del plano y después armás el vector AP. Y después aplicas todo lo demás que explicaste, ¿no? para 1, 1, 1, ¿quién sería? Ah, no satisface la ecuación 1, 1, 1. Ahí va. Pero sí, pero el 1, 1, 1 es algo del plano. ¿Qué es del plano? De los datos que necesito acá, Es el vector 1, 1, normal. 1, es el vector normal. Ahí va, porque son los coeficientes de x y z en la ecuación reducida. 1, 1, 1 me daría un n, me daría una dirección normal al plano. ¿Sí? Entonces, eso es lo primero que saco. El n es 1, 1, 1. ¿Tá? Ahora necesitaría un punto A cualquiera que verifique la ecuación del plano para estar ahí, justamente. Entonces, ¿alguno que verifique esta ecuación que se les ocurra? 1 menos 1, 1. 1 menos 2, 1, 2, 1. No, 2 menos 1 menos 1. 2 menos 1 menos 1. 2 menos 1 menos 1. Está. Ahí va, ese verifica. Pues me queda 2 menos 1 menos 1 me da 0. Está. El que primero me habías dicho era 1 menos 1, ponía un 0z y también me daba. No, ahí tenía otro. Está, cualquiera. Es tachar, profe, perdón. No, no, está bien, está perfecto. Sí, es cualquiera, la verdad. Es cualquier punto que esté en el plano no nos sirve, así que ya está. Ese nos sirve. Entonces ahora tengo que hacer el vector AP, primero que nada. Tengo A, tengo P, los resto y tengo AP. ¿Ah? Entonces hago AP. AP, P menos A. ¿No? Así que acá me va a quedar 2, 2, 4 menos 2 menos 1 menos 1. Entonces este nos queda 2 menos 2, 0. 2 menos menos 1 nos quedaría un 3. Y 4 menos menos 1 nos quedaría un 5. ¿Ah? Ese es el AP. El n ya lo tengo, así que ya puedo hacer esta cuenta de acá arriba. Entonces la distancia de P a pi nos va a quedar el valor absoluto del producto escalar de AP, que es el 0,35, con el n, que el n era 1, 1, 1, dividido la norma de n, ¿no? La norma del 1, 1, 1. Bueno, así que hago la cuenta y esto nos va a quedar 0 por 1, más 3 por 1, más 5 por 1. O sea que nos queda 3 más 5, 8. ¿No? Valor absoluto de 8 es 8. Dividido, y abajo es 1 cuadrado más 1 cuadrado más 1 cuadrado, raíz cuadrada. Así que es 8 sobre raíz de 3. Esa sería la distancia del punto al plano. Perfecto, profe. ¿Está? Una pregunta. Sí. ¿El n cómo es que lo sacaste acá? Mirando los coeficientes en la ecuación reducida del plano del x, el y y el z. Los coeficientes son 1 en x, 1 en y y 1 en z. Eso te da el n. Ese te da el n. Ah. Te da un n, ¿no? Si quieren otro, cualquier múltiplo escalar del también les sirve, porque esto te da una dirección perpendicular, pero cualquier múltiplo del también me lo va a hacer. Digo porque a veces yo qué sé, capaz que acá nos hubiera quedado un punto con fracciones, con medios, por ejemplo, el P menos A nos hubiera quedado con medios, 3 medios, 5 medios, capaz convenía tomarse el 2, 2, 2, que también te sirve como de dirección normal, para simplificar la cuenta, pero en el fondo lo mismo, iba a dar lo mismo, igual iba a dar lo mismo, use el vector que use, tenía que dar lo mismo. Esto cubriría básicamente todo. La variante que tienen de esta distancia
es, que también está ahí en la sección 3, es que si tienen, no solamente se los digo como comentario y después ustedes hacen la cuenta, pero si tienen dos planos que son paralelos, ¿ah? La distancia entre los planos, porque eso es otra cosa que les pide, la distancia entre los planos es lo mismo que hallar la distancia de un punto cualquiera de esta al plano este, ¿no? Bueno, como son paralelos, están todos los puntos de este a la misma distancia de este. Entonces, agarro, como acá en mi dedo, agarro cualquiera de estos puntos del plano este, elijo un punto cualquiera, ¿tá? Y hago distancia de punto a plano con la fórmula que acabamos de ver. Y ahí tendría la distancia entre los planos. Antes que nada tengo que saber si los planos son paralelos, ¿no? Pues si no, eso no vale. Pues si no son paralelos, no vale. Pero si los planos son paralelos, sé que vale eso. Y saber si son paralelos, aparte, es muy fácil, porque si tienen la ecuación reducida de este, miran los coeficientes de x y z y tienen el vector normal. Si tienen la ecuación reducida de este, miran los coeficientes de x y z y tienen el vector normal del de abajo, ¿no? ¿Cómo tienen que ser los vectores normales de este y de este si los planos son paralelos? Tienen que ser combinación Iguales. lineal. Tienen que ser o iguales o combinación lineal uno del otro, que sería decir múltiplos escalares. Ahí va, exacto. Entonces, o les queda el mismo vector normal, de hecho, o les queda uno múltiplo escalar del otro. O sea, si pasa eso, que es muy fácil entonces de detectar y darse cuenta si lo son o no, los planos son paralelos, entonces solamente eligen, como hicimos acá hoy, que elegimos un punto cualquiera del plano, bueno, eligen para este plano, yo que sé, un punto cualquiera, y hacen distancia de ese punto al otro plano. Esa es la otra distancia que aparece en la sección 3, distancia entre planos paralelos. ¿Ah? Pero es una aplicación de esto mismo, con un plus, que es que tienen que primero chequear que los planos son paralelos y elegirse ustedes el punto al cual van a hallar la distancia. Ya las otras dos distancias, de distancia entre rectas y distancia de un punto y una recta, necesitamos producto vectorial. Entonces eso lo dejamos para la próxima. Si les parece. Pues ya se nos pasó el tiempo. Sí, está bien. Bueno, Ajá. gracias, nos vemos, profe. No, Bueno, gracias, nos profe. vemos. Chao. Chau, chau.